computadora. Ya. Entonces les decía que aquí están todos los tipos de controles bajo este simulador, que yo tengo la versión 7. Si se dan cuenta, los primeros son los controles FANUC, ¿ya? Con sus diferentes series. ¿Ya? Cada uno de estos números va significando un modelo diferente de máquina de control, que usted, tal vez el día de mañana, cuando esté en alguna empresa, podrían tener algún control, no sé, un 18T. Los T, cuando hablan de T, están hablando de tornos. Y cuando hablamos de M son de milling, de fresados. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una máquina y otra. ¿Ya? Así que esa es la primera diferencia que ustedes deben notar. Primero es las series OM, ¿ya? Y están las series OI, después ya aparecen con números. Entonces, este tipo de modelos son los modelos que ustedes van a encontrar comúnmente afuera en el mundo industrial. Entonces, ustedes ven el tipo de control con el cual van a trabajar. Acá en la universidad está el control, el primero, ¿ya? El FANUC O, el OM. ¿Ya? Recuerden, cuando aparece la letra M es de milling, ¿ya? Cuando aparece la letra T es de turning, de torno, ¿ya? Lo primero. También hay muchos controles hacia abajo, comúnmente los MASAC, Sinumeric, que esto de la empresa Siemens, ¿ya? Que hay muchos, hoy en día se ha masificado mucho este tipo de máquinas en el mercado, porque son de un bajo costo, ¿ya? Así que se ha masificado mucho. Muchas empresas hoy en día está este control Sinumeric. Entonces ustedes pueden ver diferentes tipos de máquinas y recuerden lo mismo, el control MOT de fresado torneado, Mitsubishi, también el control Mitsubishi, control Fagor, también en muchas empresas hay Fagor, modelo Haas, también, acá lo que iba, perdón, me abrí una máquina. Acá, como les digo, tienen diferentes tipos de máquinas. La Moriseiki, también muy buena máquina japonesa, también se encuentra mucho en el mercado. ¿Qué más tenemos por acá abajo? Y ya unas máquinas chinas, ¿ya? Pero como les digo, en la universidad nosotros tenemos el control FANUC, es el con el cual vamos a trabajar nosotros, con el primero, ¿sí? Y le vamos a poner Run, ya para poder abrir este tipo de control de máquina. Voy de nuevo que algo pasó con mi máquina. Okay. Ya, ahora sí. Ok, entonces acá ya se logra ver el panel de la máquina. Sí. Sí. Sí, ya, genial. Entonces, cuando nosotros estemos en el panel de la máquina, el de la universidad, básicamente, en vez, es muy similar a este, no es exactamente igual, ¿ya? La única diferencia es que estos botones que están acá, se los voy a dibujar. Estos botones que están acá, ya lo estoy destacando en un cuadro rojo, ¿sí? Esos botones, en vez de estar como botones, están como potenciómetros, están de esta forma, con una perilla. Es la única diferencia. Dice auto, dice DIC, dice MDI, dice home, pero en vez de estar como botón, están con una perilla. Es la única diferencia. Así que el significado va a ser exactamente el mismo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que yo voy a ir describiendo cada uno de estos botones y ustedes tomen apunte, como les digo, o cualquier cosa que pueda pasar con el video, ¿ya? Tomen apunte. Entonces les voy a explicar. Y vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios con la máquina, vamos a hacer algunos movimientos que ustedes después los van a tener que ir haciendo después de la hora. Van a tener un trabajito cortito para que puedan hacer como estar trabajando frente a la máquina. Entonces el primer botón que está acá es el botón de
automático, el auto. ¿Para qué sirve el botón auto? Sirve para ejecutar un programa que está guardado en la memoria o en la computadora de la máquina. Entonces, es automático, sirve para ejecutar un programa que está guardado en la memoria de la máquina, o sea, en el disco duro de la máquina, un archivo que esté guardado ahí, se va a ejecutar en forma automática. Es el primer botón. El siguiente botón, que es el botón Edit, me permite crear, botón Edit, permite crear programas en la memoria de la máquina. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo, los mismos programas que ustedes hacían en el cuaderno en forma manual, yo podría ir escribiéndolos directamente en el disco duro de la máquina. ¿Ya? Creo un archivo y voy escribiendo todos los códigos en la memoria de la máquina. Y va a quedar guardado en la memoria. Ya ese programa estaría listo para poder ejecutarse en el modo automático. Entonces, Edit crea programas en la memoria de la máquina. Entonces, uno a pie de máquina va digitando, va escribiendo y hace el programa. Modo Edit. Obviamente también en este modo de Edit, algún programa que ya esté guardado en la máquina, yo lo puedo abrir, editar, modificar, rehacer, ¿ya? Entonces me permite editar programas también en la memoria de la máquina. Crear y editar. Eso es lo que me permite hacer ese modo Edit. El siguiente botón, MDI, me permite ejecutar pequeños programas cortos en la máquina. O sea, yo le doy ciertas instrucciones. Estos pequeños programas cortos son pequeños programas cortos que pueden ser de una línea, 2 líneas, 3 líneas, no más que eso. Una vez que se ejecutan, desaparecen de la memoria de la máquina. Entonces yo puedo dar una cierta instrucción y una vez que se ejecuta esa instrucción, desaparecen. Ya, no queda guardado en la memoria de la máquina como en el caso del edit. Entonces, MDI permite crear pequeños programas cortos. Y la diferencia en que se ejecutan y desaparecen. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Ya, genial. Vamos a los siguientes botones. El botón Home. ¿Qué es lo que era el Home? ¿Se acuerdan? G28, G81. No, Ya, pero exactamente. Entonces, estos códigos que ustedes escribían, yo con este botón, en vez de escribir los códigos, me permite ir a los finales de carrera en cada eje. Si yo presiono el botón Home y presiono la letra Z, se va a ir a la parte superior de ese eje. ¿Ya? Este botón Home, cada vez que nosotros encendamos la máquina, lo primero que debemos hacer es enviar a Home la máquina, para que sepa dónde está sus 0 máquinas. ¿Ya? Si yo no hago esto, me va a saltar una alarma cuando esté ejecutando. Cuando quiera hacer algo, me va a decir, la máquina no está referenciada. Cuando aparece ese mensaje de máquina no referenciada, es porque no está en Home ninguno de sus ejes. ¿Ya? Tienen que estar los 3 ejes, los 4 ejes, los 5, los 6 ejes, dependiendo de la máquina que tenga. ¿Ya? El botón que está acá al lado, el Jog, permite mover en forma manual los ejes de la máquina. Entonces, cada vez que yo presione Jog y presione alguno de estos ejes,
el Z, el X o el Y, en forma positiva o negativa, se va a ir moviendo, cada vez que yo presiono un botón de estos azules, se va a ir moviendo de acuerdo al sentido que yo le esté poniendo, positivo o negativo. Entonces me permite mover en forma manual los ejes. El que está acá al lado, el jog inc, que es jog incremental, es similar al movimiento jog, pero con ciertos incrementos, ¿ya? Se va a mover igualmente la máquina presionando estos botones azules, pero cada vez que yo presione un eje, se va a mover una cierta distancia incrementándose, ¿ya? Se va a mover igual, de forma manual. Profe, ¿puedo volver a explicar? Es el Young Inc. Ya, el jog inc, ¿Cierto? ya, Sí. es un movimiento manual también, pero al presionar, por ejemplo, una vez la tecla del eje, se va a mover un cierto incremento, se va a mover una cierta distancia, más rápido que el jog anterior, porque el jog, yo presiono un poquito, cada vez que yo pulse, se va a mover, no sé, una décima o una centésima de milímetro. En cambio, el jog inc de incremental se va a mover una distancia más larga. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ah, El ya. jog manual, presiono una vez y se mueve, no sé, un décimo. Pero en cambio yo, por ejemplo, presiono el jog inc y lo presiono una vez, y en vez de moverse un décimo, se va a mover, no sé, unos 10 milímetros. Ya de acuerdo a la configuración que esté presionada en la máquina. Y se dan cuenta, acá tengo una cierta, dice low, media y media, ¿cierto? Hay dos como medias, ¿ya? Dice X1, X10, X100. ¿Ya? Uno va a ser décimos, centésimos y milésimos. ¿Ya? De ahí lo vamos a ir haciendo para que se vayan notando la diferencia. ¿Ya? Entonces se mueve un cierto trayecto. El siguiente, el MPG, que está acá, MPG, se mueve en forma manual los ejes, pero a diferencia de los otros, se me activa este volante. ¿Logran ver este volante que está acá? Que sería este volante. Ese volante, que es como una rueda, que yo puedo mover los ejes de la máquina, puedo seleccionar. Se dan cuenta que tengo aquí el eje X, el Y o el Z. Y el ángulo A en caso que hubiera un cuarto eje. Entonces, por ejemplo, si yo presiono o selecciono el eje Z, y acá tengo los signos, negativo, positivo. Y tengo décimas, el X100 son décimas, centésimas y milésimas. X1 sería milésimas. ¿Logran ver eso? Profe, ¿y el A qué era? El cuarto eje. Ya. ¿Ya? El cuarto eje se denota con la letra A. Si que la máquina lo tuviera, obviamente. Si no lo tiene, usted lo pone en letra A y no se va a mover nada. ¿Ya? Entonces, mira, me voy a acercar un poco a la máquina. Voy a mover el cabezal hacia abajo. ¿Cuál eje sería ese? Si yo quiero ¿El mover el I? cabezal hacia abajo, ¿El I? El Z. el Z. Muy bien. Recuerden que el X siempre en una máquina fresadora va a ser la parte más larga de la máquina. Siempre el Z, o sea, disculpe, siempre el X en la máquina es la parte más larga de la máquina. Hacia adentro va a ser el Y y hacia abajo siempre va a ser el eje Z. Siempre. Recuerden, regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan eso? Regla de la mano derecha. Pulgar era mi eje X, hacia adentro mi eje Y, y mi dedo medio el eje Z. Eso nunca se lo olviden. ¿Ya? Es la forma como se mueve la máquina. Entonces, si yo quiero bajar el cabezal, voy a bajar en forma negativa, o sea, hacia el lado izquierdo. ¿Sí?
Ahora a ver. Miren lo que está pasando. No sé si se logran ver. ¿No? No sé. ¿No? Ya. Lo que debo hacer es enviar a home la máquina. Ya, no la he enviado a home. Entonces, como le había dicho, lo primero que debemos hacer en una máquina de esta es referenciarla y mandarla a home. Cuando ustedes en la universidad o en la empresa, por lo general, este botón de emergencia que está acá abajo, lo dibujo, este botón de emergencia, cuando está apagada la máquina y la prende, está presionado. Hay que soltarlo. ¿Cómo se sueltan esto? Si logran ver, tiene una flecha hacia el costado. Ustedes lo giran hacia el costado de la flecha, hacia el lado positivo, y se va a soltar el botón de emergencia. Muchas veces ese botón está presionado y la máquina no va a hacer nada. ¿Ya? Ahí está suelto, ahí está activo. Ahí está suelto. Voy a borrar todo lo que tengo. Ya. Entonces, vamos a enviar a home la máquina. Yo voy a presionar el botón de home y voy a seleccionar, como le he dicho, siempre en el eje Z positivo. Se fue a home en Z, a home en X y a home en Y. Ahí ya la máquina ya está referenciada. Si yo, ¿cómo sé que la máquina está referenciada? En algunos controles, estos botoncitos que están sobre el Z, que hay como un puntito, es un LED, es una luz. Cuando esa luz está activa, está prendida, es porque está en home. Primera forma de ver. Segunda forma de ver, si yo acá en la pantalla, que me está mostrando unas ciertas coordenadas, y lean acá arriba, dice coordenadas absolutas. ¿Logran ver ahí? Coordenadas absolutas. Si yo muestro todas mis coordenadas en AL, voy a ir acá, presiono, aquí tengo la absoluta, ¿se dan cuenta? Este botón que está acá me muestra absoluta. El segundo botón me muestra coordenada relativa y el tercer botón me muestra todas las coordenadas. Y si se logran ver acá donde dice machine, está en 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Ahí la máquina está en home. Esa es la forma de ver en las coordenadas de la máquina en qué lugar físico está la máquina. Entonces, el primer paso cuando ustedes encienden la máquina, primero, ver si está presionado el botón de emergencia y soltarlo. Luego, presionar el botón Home y enviar a Home primero en Z y luego en X y en Y. ¿Ya? Y chequear que el valor machine esté todas las coordenadas en 0. ¿Sí? Eso es lo primero. Por ejemplo, ahora vamos a mover los ejes. Voy a ir a MPG, voy a seleccionar el eje Z, y ahí ya estoy bajando en forma negativa mi eje Z. El eje X. Profe, Diga, a mí no me sale, esa ruedita no me sale. Lo muchas presiono y no me veces sale. está así, está escondida, miren. En su pantalla va a aparecer tal vez una flechita, una doble flecha escondida. Usted la presiona y se le activa. Ah, ya lo encontré. ¿Sí? Sí. Como le digo, muchas veces está así, está escondida. Entonces yo, por más que presione MPG, va a estar escondida. Y lo activa. ¿Ok? Entonces, yo estaba moviendo mis ejes. Se dan cuenta que al mover los ejes, se están moviendo mis coordenadas, tanto absoluta, relativa y machine. Ya machine desapareció, ya no está en 0. Está en una cierta medida. Entonces dijimos también que el X100 corresponde a décimos. Y veamos acá si es verdad. Voy a ir a las coordenadas absolutas, voy a mover un clic. ¿Se dan cuenta? Miren. Estoy moviendo décimos, 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Décimos. El X10 sería centésimos, veamos. ¿Se dan cuenta? Centésimos.
y el X1 sería milésimos. Entonces, esa es la forma de mover. Entonces, cuando nosotros lo estemos acercando, por ejemplo, cuando estemos tomando offset de herramienta, y nos estemos acercando, yo podría ir primero con décimos, rápidamente, moviéndome. Y después me estoy acercando, podría trabajar ya en centésimos. Porque si choco con la herramienta, la podría quebrar, se podría dañar el filo, o se podría incrustar dentro del material. Entonces ahí yo me voy cada vez más fino acercando a la pieza. ¿Okay? Ahí tengo entonces los primeros botones de acá arriba. ¿Duda con esos botones? No. ¿No? ¿Qué significa entonces el No. MPG? No. Movimiento manual. Movimiento manual. Activando el volante. Esta se llama volante. Esa parte de la ruedita le llaman volante. ¿Ya? Este volante en algunos controles está pegado a la máquina. O sea que esto que está acá está de repente en alguna posición pegado al panel de la máquina. En otros controles o en otras máquinas, este volante va conectado con un cierto cable y ustedes lo pueden tomar con la mano y moverlo hacia cualquier lado. Es como un control remoto con un cable antiguo. ¿Ya? Entonces uno pesca este volante, que no es como un teléfono celular, ¿ya? Más o menos de ese tamaño, un poco más ancho, y ustedes lo pueden manipular y llevarlo para cualquier lado, acercarse con él hacia la máquina y se puede ir moviendo manualmente para, como digo, tomar offset, acercarse a la pieza. ¿Ya? Entonces un Profe, movimiento manual. Dígame. ¿el X1 era décimo? El X1 era milésimos, Ah, milésimo. X10 centésimos y X100 décimos. ¿Ya? Eso también Ya. algo que no se lo olvide. Y en todas las máquinas, hay otras máquinas que tienen X1000, ¿ya? Que ahí ya serían, el X1000 correspondería al décimos, el otro sería centésimo, milésimo y 10 milésimos. ¿Ya? Que son, hay algunas máquinas que trabajan a las 10 milésimas. ¿Ya? Pero me ha tocado solamente ver una vez ese tipo de máquinas, ¿ya? Que existen igual, por si acaso, 10 milésimos. Pero la gran mayoría trabajan a las milésimas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, como les digo, la única diferencia, en vez de el control que está en la máquina, estos botones, en vez de ser botones, está con potenciómetro. Usted es un switch, van girando el switch, cada uno es automático, edit, MDI, home, jog, MPG, etc. ¿Sí? Ya, ahí tendríamos los botones. Ya vimos entonces los botones azules. Ah, lo otro. Veamos el tema del jog, para que vean la diferencia. Voy a presionar el jog manual, ese jog, primer jog, y voy a bajar en forma negativa en Z. Ya que yo presiono, hago un clic y se mueve a una cierta distancia. Voy a presionar el jog incremental y se mueve un poco más. Acá, ojo que está en X1. X1 entonces, ¿qué es lo que era? ¿Qué distancia? ¿De un Milésimo. mismo? Milésima. Entonces, Milésimo. sí, milésima. Entonces ahora voy a poner en X10. Veamos lo que hace. No es que al presionar se mueve a cierta distancia. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que está haciendo el jog. No se percibe mucho acá en el simulador, pero cuando estén físicamente se van a dar cuenta que se mueve a una distancia un poco mayor que el jog incremental. ¿Ya? La única diferencia. En algunas máquinas el jog incremental se mueve demasiado rápido. Son distancias muy largas. ¿Ya? Cuando son las máquinas muy grandes. Ok, sigamos avanzando con los botones. Lo que está acá al lado, este botón de Override, que sería el avance. El avance, por ejemplo, ustedes cuando calculan, sería el F, ya el valor F. Este valor F, si ustedes, por ejemplo, lo programan a 100 milímetros por minuto, y estando el potenciómetro apuntando al 100, que estaría al 100%, estaría trabajando a esa velocidad, a los 100 milímetros que ustedes programaron. Pero yo, por ejemplo,
puedo estar trabajando y me estoy dando cuenta que está vibrando mucho la herramienta, o está generando algún sonido, o va demasiado rápido lo calculado. Yo podría bajar este potenciómetro trabajando en el 50%. O viceversa, si yo considero que va muy lento, de acuerdo a lo programado, y puedo mecanizar un poco más rápido, podría aumentar el potenciómetro hasta un 150%. Entonces yo con este potenciómetro puedo jugar con el avance mientras está mecanizando, independiente de lo programado. ¿Ya? Entonces yo puedo aumentar o disminuir el avance en función a lo que ustedes habían calculado. ¿Sí? Ese es el override. Y aquí dice avance de viaje. ¿Ya? ¿Qué más? Sigamos avanzando. ¿Dónde estamos? Veamos acá también, donde dice spindle, que sería la velocidad del lucillo, las revoluciones por minuto. Es lo mismo que el override, que yo puedo decrecer o bajar las revoluciones, o puedo incrementar las revoluciones. Puedo aumentar más la RPM o disminuir más la RPM a lo que ya estaba programado. Por ejemplo, si ustedes programaron a 1000 revoluciones por minuto, cada vez que yo presione el botón spindle de crecer, DEC, o algunos dicen low, ¿ya? Voy a ir bajando la RPM en una cierta cantidad de intervalos. O puedo ir aumentando las revoluciones a lo programado. Y si yo presiono el botón 100, va a estar al 100% de lo que ustedes habían programado. Entonces sirve mucho cuando ustedes están mecanizando y se están generando problemas, que el material está muy duro, o está vibrando, o está generando algún problema, ustedes pueden ir manipulando y no tengan que estar entrando al lenguaje de programación y modificando ese parámetro. Lo van modificando directamente presionando estos botones. O el potenciómetro. ¿Qué significaba la sigla SPDL exactamente? Spindle. Ya. Spindle, de usillo. ¿Ya? Esa es la sigla SPDL, Spindle, usillo. ¿Ya? Entonces, esto se lo había comentado, el load, el media, y, o sea, el MED-L y el MED, que serían los porcentajes o los incrementos de cada uno de los ejes, en milésimos, centésimos y décimos. ¿Ya? Es lo mismo que estaba Pero, anteriormente en el MPG, exactamente lo mismo. Pero esto es lo que activa profe, cuando yo presiono el botón jog o jog incremental. profe, una pregunta. Diga, En el speed, ¿con qué intervalo aumentaba o decrecía? dependiendo del modelo de máquina, ¿ya? Por lo general, cada vez que yo presione o llegue al valor mínimo decreciendo, baja un 50% como máximo y aumenta un 50% como máximo. Entonces, disminuye un Ah, ya. 50%, cada vez que yo presione, puede ir de 10 en 10. 10, 20, 30, 40 y 50. No baja más que el 50% de lo programado. Y cuando subo, también 10, 20, 30, 40, 50. En otras máquinas puede ir 20, 40 y 50, ¿ya? Pero no va más que eso, ¿ya? Ya. Me he encontrado con una, creo que modelo máquina, que era hasta el 200%. ¿Ya? Pero por lo general es el 50% que baja o que sube. No más que eso. Ya. Vamos al costado. Bueno, acá abajo tengo para poder encender el usillo. Acá el primer botón que tengo, el al medio botón rojo, el spindle stop, que sería detención del usillo. ¿Qué código sería detención del usillo? M5. M30 No, No, o M5. M5, muy bien. Entonces, este botón es como activar el botón M5 o el código M5, el spindle stop. El que está al costado izquierdo, el spindle CW, sería encender el usillo en forma horaria.
encendido del lucillo en forma horaria, close wait, que sería el CW, close wait, a favor de la aguja del reloj. ¿Y qué código sería ese? Encender el lucillo en forma horaria. M3. M3, muy bien. Close wait, a favor de la aguja del reloj, forma horaria. Y el que está al costado derecho, el CCW, ¿qué sería entonces? A la izquierda, Antihorario. Encendido Antihorario. antihorario, a la ¿cierto? izquierda, antihorario. Sí. En contra del sentido del reloj, de la aguja del reloj. Eso sería. En contra de la aguja del reloj. ¿Y qué código sería? En contra de la M4. aguja. Ah, M4, muy bien. Entonces tengo M3, M4 y el del medio M5. Ya tengo lucillo. Ya, estamos avanzando, ya tenemos gran parte del panel de la máquina definido. ¿Se dan cuenta que ya con esto ya podríamos ya empezar a mover la máquina, a hacer algunas instrucciones, ya saben los códigos? Pero es importante haber partido con la parte de programación manual, con los códigos para saber qué significa. Lo que está acá al costado izquierdo. Esto. Este botón verde es el que lo van a ocupar mucho ustedes, el Cycle Start. Cycle Start es inicio del ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cada vez que presione, se va a ejecutar una cierta instrucción. ¿Qué instrucción? Si está en modo automático, se va a ejecutar todo el programa. Se ejecuta, si está en modo automático, todo el programa. Si estoy en el modo MDI, yo presiono ese Cycle Start y va a iniciar el ciclo que ustedes habían programado. Y esa instrucción, recuerde que en MDI desaparece. Pero, como les dije, si en modo automático yo presiono el Cycle Start, va a ejecutar todo el programa que ustedes habían hecho. Y si yo quisiera detener el movimiento en alguna parte del avance, por ejemplo, yo aprieto el botón que está acá al lado, Cycle Stop. Paro el ciclo. Ojo con esto que les voy a decir. Si estoy en modo automático, yo estoy avanzando, estoy fresando, por ejemplo. Está avanzando la herramienta, yo aprieto el botón Cycle Stop, se detiene de avanzar, pero la herramienta sigue girando. Sigue girando. Yo vuelvo a apretar el botón Cycle Start, va a seguir avanzando. Solamente detengo el movimiento que está haciendo de avance. No para el programa, no para el lucillo, solamente se detiene la herramienta de avanzar. Nada más que eso. Yo podría estar perforando, podría estar bajando, aprieto Cycle Stop, se va a detener de avanzar la herramienta, no va a seguir perforando, pero sí el lucillo va a seguir girando, hasta que yo vuelva a apretar el botón Cycle Start, y va a seguir avanzando. Esa es la diferencia. En vez de apretar otro botón que yo podría parar el programa completo, ¿ya? Entonces el botón Cycle Start, detengo el avance en alguno de los ejes. ¿Cuál eje? El que esté trabajando en ese punto. Si está avanzando el Z, voy a parar el Z. Si está avanzando el X y el Y simultáneo, va a parar esos dos ejes, hasta que vuelva a presionar el botón Cycle Start. ¿Cómo, profe? Que no entendí. ¿El Cycle Start o el Cycle Stop? ¿Cuál? El stop. El Stop. El Stop lo que hace entonces es detener el avance en alguno de los ejes. Por ejemplo, yo estoy en modo automático. Estoy trabajando en modo automático en un perforado. Estoy perforando con la broca y yo quiero detener el avance de la broca. Presiono el botón Cycle Stop. El lucillo va a seguir girando, pero no va a seguir avanzando la herramienta. En este caso la broca, si estuviera perforando. Vuelvo a apretar Cycle Start y va a seguir avanzando. Por ejemplo, si yo tengo
estoy perforando, y se está acumulando mucha viruta, y quiero sacar la viruta que está ahí. Puedo presionar el botón Single Stop para que deje de avanzar, obviamente no voy a sacarla con la mano la viruta, voy a sacar con un fierrito o algo, con algún dispositivo, puedo enganchar la viruta, la retiro, dejo la broca limpia, Single Start, y va a seguir bajando. Entonces el Single Stop detiene el avance, no para el usillo, no termina el programa, solamente detiene el avance. ¿De cuál? Del eje que esté en ese movimiento avanzando. Si está el X avanzando, va a detener el X, pero el usillo sigue avanzando siempre, sigue girando. ¿Sí? Ya. Y el botón que está acá al lado, el PRG Stop, el PRG Stop, es un detención del programa. Detención del programa. Este botón de detención de programa, obviamente, va a parar el programa en ese punto. Lo detiene. Ya, pero este botón, por lo general, bueno, este botón en la universidad no existe. Ya, ese botón en la universidad, en los controles que está en la máquina, no está ese botón. Ya, detención del programa. Pero obviamente es para detener el programa, y ahí sí que lo para el programa completamente. A diferencia de los otros botones. Vamos a la parte de acá que se nos estaba quedando atrás. Ese botón también, el single block, ¿ya? Sería bloques individual, sería, o bloque, sí, bloque individual. Lo que va haciendo, por ejemplo, si yo tengo un programa automático, y ustedes ya que lo han programado, tienen muchas líneas de programación, si yo lo activo, al momento de activarlo, se va a prender este LED. Si se dan cuenta que cada botón tiene un LED, cada vez que yo presione se va a activar. Este botón Single Lock lo que va a hacer a la máquina es que va a ir leyendo línea por línea. ¿Y cómo hace que lea línea por línea? Cada vez que yo apriete el botón Single Start, se va a ejecutar esa línea. Y se va a detener, no va a hacer nada más. Siempre y cuando que este botón Single Block esté activo. Entonces va a ir leyendo bloque por bloque, línea por línea. ¿Cuándo cree usted que es conveniente trabajar bloque por bloque? Y leyendo cada movimiento que yo presione el botón Single Start, se vaya moviendo. ¿Cuándo ustedes creen que debiesen trabajar bajo esta modalidad? Leyendo línea por línea. Cuando una perforación. Muy preciso. Por ejemplo, consulta, ¿usted el programa que ustedes hacen está 100% bueno a la primera? No siempre. Depende de la suerte. Exacto, ¿cierto? ¿No? Entonces, la primera pieza por lo general se acostumbra a trabajar con Single Block. Vamos leyendo bloque a bloque, movimiento a movimiento, para ver si está bien su programa o no. Una vez que ya esté todo corregido, modificado, esté todo al 100% trabajando, ya a las siguientes piezas ya podría soltar ese Single Block y trabajar en forma automática. ¿Ya? Entonces, este botón Single Block se ocupa mucho en la primera pieza. La primera pieza, cuando se ejecuta, le llaman la puesta a punto de la máquina. Esta puesta a punto, siempre, cuando ustedes están trabajando lotes de piezas, por ejemplo, para hacer 100 piezas, la primera pieza es la que se controla completamente. Ustedes chequean los parámetros, las coordenadas, los avances, las revoluciones, van chequeando que todo lo que ustedes programaron esté correcto. Una vez que saca la primera pieza, están las dimensiones que ustedes habían programado, está todo bien, okay, la segunda pieza ya podrían soltar el Single Lock y trabajar en forma automática y que la máquina se mueva completamente sola. Entonces, siempre la primera pieza, por precaución, con Single Block. El botón que está acá abajo en rojo, Dry Run, que es movimiento en vacío, movimiento en seco,
en su traducción literal, movimiento en seco, se mueve la máquina a alta velocidad. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer la simulación de la pieza y la quieren hacer en vacío, obviamente nunca mecanizando, porque se mueve más rápido casi que el G0. Entonces todos los movimientos, aunque estén programados con avances, se va a mover a la máxima velocidad a la que está diseñada esa máquina. Entonces, es para poder hacer alguna simulación, algún movimiento rápido, pero nunca mecanizando, porque si van a mecanizar con drive run activo, se le va a quebrar. Muchas veces, por graciosos, los dejan presionados, no se dan cuenta, ejecutan el programa y la máquina choca con la herramienta, o choca con la pieza, ¿ya? Porque está este botón activo. Así que los otros botones que está acá abajo, el Program Test, es para poder probar un programa. En la universidad este botón tampoco no existe. El Program Test. Es como hacer una simulación. La misma simulación que ustedes hacían en el 5 Elite, acá se podía ejecutar moviéndose los ejes, pero muchas máquinas bloquean el eje Z. O sea, se va a ir moviendo el X y el Y, podría estar mecanizando algo en vacío, pero el Z va a estar siempre en la parte superior, no va a bajar nunca, no va a hacer contacto con la pieza. Como dice, es un programa de prueba, Program Test. Acá el inhabilitar ejes, este que está acá, ejes inactivos. Acá ya yo podría ver gráficamente en la pantalla de la máquina, pero los tres ejes van a estar bloqueados, no se va a mover nada. Entonces el X, el Y y el Z quedan bloqueados. Yo podría ver solamente la gráfica o la forma de la figura que está mecanizando en la pantalla de la máquina. ¿Sí? Y tendríamos todos los botones de este sector. Ya, vamos al costado derecho del panel de la máquina, a este lado. Acá el primer botón de Reset, el botón que también se ocupa mucho cuando, por ejemplo, si yo estoy ejecutando un programa en forma automática y presiono el Reset, el botón Reset, lo que hace, detiene completamente la máquina. Para el usillo, para el avance, para todo. Y ahí sí que hay que volver a ejecutar el programa nuevamente. Ya, se borra todo, se detiene todo. Botón Reset, si está en modo automático. Si de repente hay alguna alarma en la máquina, también el botón Reset, gran parte de las alarmas las puede borrar, a otras que no, ya otras que hay que intervenir mecánicamente tal vez, o eléctricamente, y esa alarma no se va a desaparecer hasta que se arregle ese problema en la máquina. Pero muchas de las alarmas se podrían borrar con el botón Reset. ¿Ya? Al costado tengo el teclado alfanumérico. Si se dan cuenta, ya aquí me muestra los números y las letras. ¿Ya? Números y letras. Entonces acá yo podría ir ya escribiendo ciertas instrucciones en la máquina. ¿Ya? Y lo vamos a hacer un ratito más. Tengo acá los tres botones importantes cuando uno crea un programa. Cuando está en modo Edit, que yo podría alterar, el Alter, alterar un carácter, el Insert, cuando ustedes escriban una instrucción para insertar ese dígito al programa, o podría borrar un cierto código. Entonces, alterar, puedo alterar obviamente un código, el insert para insertarlo, ese código, y el delete para poder borrar. El botón EOB. Ese botón también se ocupa mucho en lo que es la programación manual directo en la máquina. Este botón EOB, que es fin de bloque, end or block, fin de bloque, ¿qué es lo que hace?
que cada línea que ustedes escriban de programación, cada línea va a generar un punto y coma al final. Este punto y coma me dice a la máquina que es esa línea y después va a bajar a la siguiente línea. Es como un enter. Es como un enter. Va a bajar a la siguiente línea. Porque si no, si yo escribo toda la línea, me van a quedar todas juntas. El fin de bloque me permite ir avanzando línea por línea. Como les digo, lo vamos a hacer. El can me permite cancelar. Si yo me equivoqué, puedo borrar. Si yo me equivoqué en escribir un código, con el can lo borra. Eso es el can. Vamos a ir avanzando. Voy a ir haciendo algunas instrucciones para que lo logren ver. Y vamos avanzando con los otros códigos. Voy a borrar esto. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño programa corto, ¿ya? Donde voy a generar una cierta instrucción. Quiero hacer un cambio de herramienta, por ejemplo. ¿En qué modo debo estar para crear un pequeño programa corto? ¿En qué modo? Los modos son los que estaban acá. ¿Editar? No. Un En pequeño el programa MDI. corto, MDI. En MDI. MDI. Entonces, presiono el botón MDI y se dan cuenta que se activó un LED, el LED rojo. Entonces ya me está diciendo que está en modo MDI. Vayan anotando estos pasos. Primero, MDI. Luego, presiono el botón Program, que está acá en la pantalla, en el panel de la máquina. Program. Program. Y voy a presionar en la pantalla el botón MDI nuevamente. Si no lo presionan, quedan en Program, va a quedar en pantalla negra. Ustedes deben presionar el botón MDI. Y acá yo puedo ya empezar a escribir o dar ciertas instrucciones. Por ejemplo, voy a llamar a la herramienta número 1. Entonces yo podría ya escribir esos códigos. ¿Cómo yo hago un cambio de herramienta? ¿Con qué códigos? Llamemos a la herramienta número 1. Con un T1. T1, ¿qué más? M6. T1 M6. Entonces, vamos al panel, al alfanumérico, y vamos a buscar la letra T. T, ¿se dan cuenta que acá la escribió la letra T ya? ¿Logran ver? Sí. Sí. T1. Ahí escribí, T1. El botón insertar. Disculpe, el botón input. T1, input. Y que creó la primera instrucción. Y le voy a decir M6, input. Entonces ya, en este tipo de control, ustedes deben ir escribiendo código a código. No puedo escribir todo junto. Entonces, T1, input, M6, input. Entonces, esta instrucción ya está guardada en la memoria de la máquina. Y va a desaparecer yo cuando la ejecute. ¿Cómo la ejecuto? Presionando el botón Cycle Start. En el botón verde, Cycle Start, lo voy a presionar. Y genera un cambio de herramienta. ¿Lograron ver eso? Sí. Y se dan cuenta en la pantalla negra ahora, desapareció la instrucción. Porque una vez que se ejecuta, desaparece. ¿Sí? Entonces, esa es la moda, esa es la forma de crear instrucciones en la máquina. Por ejemplo, ¿cómo yo activo el refrigerante? ¿Con qué código? M8. M8. Veamos qué pasa con M8. Recuerden, estando en MDI, Program, MDI de pantalla, voy a escribir M8, M8, Input. Y presiono Cycle Start. Y ahí se dan cuenta, está saliendo ya el refrigerante M8. ¿Cómo detengo el refrigerante? ¿Con qué código? M9. M9. Veamos.
M9 input, ¿lo escribí? No, no. M9 input cycle start. Y se detiene el refrigerante. ¿Se dan cuenta? Y desaparece esa instrucción del modo MDI. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de poder hacer cambio de herramienta o hacer pequeñas instrucciones cortas. Recuerda que el MDI es pequeñas instrucciones cortas. ¿Sí? ¿Dudas con con estos botones que acabamos de ver? No. ¿No? Ya. Yo sí, porque se me fue el internet. ¿En qué parte te quedaste? No me digas Me al quedé, principio. no, sí, me quedé en el EUV, En en el ese. EOB. Ya, el EOB entonces lo que permite es generar un punto y coma y le dice al programa que es el final de esa línea de programación. Porque recuerden que ustedes podrían escribir toda una línea de programación completa, pero ustedes van diciendo instrucción por instrucción, línea por línea. Entonces, este EOB me genera al final de esa línea de programación un punto y coma. Y va a avanzar a la línea siguiente, a la siguiente línea. Se lo voy a explicar con un ejemplo así, ¿ya? Para que lo logren entender. Vamos a ir al modo edit, ¿ya? Y se lo voy a explicar el EOB. En el modo edit, si yo presiono, por ejemplo, librería, donde dice lib, presiono el botón de abajo, librería, acá me está mostrando los programas que están guardados en la computadora de la máquina. En este caso tengo el O001, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Ya? Estos programas son los que están guardados en la computadora de la máquina. Ustedes podrían tener otros, ¿ya? Esto porque yo he hecho este ejemplo. ¿Sí? O podrían no tener ninguno, porque está la memoria vacía de la máquina. Entonces, vamos a aprender a cómo crear un programa en la memoria de la máquina. Por ejemplo, yo en mi caso, creemos el programa 10. ¿Ya? Porque como no está el 10, lo voy a crear. Para ello, yo presiono la letra O, letra acá arriba, O, y le voy a escribir 0, 0, 10. ¿Se dan cuenta que ahí lo escribió en la pantalla? ¿Sí? O 0, 0, 10. Y le voy a presionar el botón Insert. Y miren lo que pasó. Le muestra ese error en su pantalla, ¿no? Dice, la protección del Sí. programa está activa y el programa no se puede editar. ¿Se logra ver ese mensaje, no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, Muchas veces las máquinas tienen protección. ¿Para qué? Para que no cualquiera persona que esté operando esa máquina pueda crear o modificar un programa que está en la memoria. Para los que fueron observadores, en el costado derecho hay como una llavecita. Se la voy a dibujar. Acá, ¿cierto? Hay una llave y dice protección de programa. Esa llave, en muchas empresas, esa llave la sacan y la tiene el supervisor, para que no cualquiera pueda modificar un programa en la máquina. Y esa llave lo que hace es bloquear la máquina. ¿Ya? Ustedes debiesen girarla, presiono y giré la llave. ¿Se dan cuenta? Ahí está activo, en on está activo, ahí está desactivado. Y eso es lo que hacen ustedes físicamente en la máquina. Giran la llave y ya ustedes pueden crear, modificar, alterar programas que estén guardados en la memoria de la máquina. Es una protección. ¿Ya? Entonces ahora sí, el programa O10, insertamos. Lo tenía creado ya. Había un programa guardado en la máquina con el O10. Voy a ir a otro, librería O11. Voy a crear el O11, 0, 0, 11. Ahí sí. ¿Cómo yo sé que estoy creando ese programa? En la parte superior
dice el archivo que yo creé, ¿cierto? El O0011. Y está vacío, obviamente, porque es un programa nuevo. ¿Ya? Está vacío. Empecemos a programar una pieza. ¿Con qué código partimos? ¿Se acuerdan? ¿Con qué código partimos al programar una pieza? G21. G21. Entonces vamos a escribir el G21. Perdón, acá. G21 lo voy a insertar, ¿sí? Lo inserté, le voy a poner punto y coma, fin de bloque, insertar. Se dan cuenta que al momento de presionar el EOB se me activa un punto y coma y el cursor baja a la siguiente línea. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Ya, ok. Sí. Entonces, eso es lo que hace el fin de bloque, es establecer el fin de esa línea. Entonces, lo dejamos en O-block, fin de bloque. ¿Qué más escribimos? Profe, el EOB hay que activarlo en cada línea o no es En cada necesario. línea. Cuando ustedes programan manualmente a pie de máquina, tienen que activarlo. Cuando ustedes programan en el 5 o en Word o lo que sea, ustedes traspasan y ese programa ya va a ir automáticamente, aunque ustedes no lo escriban, va a ir con el fin de bloque, porque ustedes como al establecer una línea, después la segunda, la tercera, etcétera, hacia abajo, automáticamente hay un punto y coma, aunque ustedes no la escriban. ¿Sí? Pero al pie de máquina, ustedes deben activarla, deben establecer y bajar a la siguiente línea de esa forma. Fin de bloque y va a bajar el cursor. Profe, Sigamos no me avanzando. resulta Dígame. el programa. No me deja hacer el programa, porque me sale que no se encuentra en el directorio, como que no sabe que lo estoy haciendo. Ya, No ¿por sé qué? tengo que hacer. Estamos de nuevo acá. Estamos en el modo edit, ¿cierto? Modo edit. Voy a ir a la librería. A la librería. Y ahí vas a ver todos los programas que están en la pantalla. Tú vas a crear un programa que no esté en la pantalla, que no esté guardado en la memoria. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso voy a crear el OMIL. Ya, el OMIL no existe acá. Presiono O1000 y presiono el botón insertar. Y ahí creo el programa OMIL. ¿Sí? Si yo quisiera volver al programa que teníamos anteriormente, que era el programa 11, escribo O0011 y para abrir ese programa yo puedo presionar la flecha que está acá abajo, flecha hacia abajo. Esa es la forma de abrir un archivo que está guardado en la memoria de la máquina. Entonces, para abrir, selecciono flecha para abajo. Esta flecha, no esa, esta flecha. ¿Ya? Flecha para abajo y te abre ese programa lo que habíamos escrito. Y acá yo puedo ir avanzando o ir retrocediendo, como sea el caso, carácter a carácter. Ya, sigamos escribiendo el programa. ¿Qué venía después? ¿Se acuerdan? El encabezado. G0, G90, Espero, G54. Toda esa cuestión. insert, G90, insert, ¿qué más? G54, G40, G80, G49. Muy bien. Entonces, Profe, dígame. si por ejemplo yo me equivoqué en apretar el número, en vez de poner G0 puse otro número. Ya, ¿Lo veamos puedo acá. borrar? Sí, mire. Ahora vamos a ver cómo alterar, borrar o insertar un código. Entonces, ya sabemos que cuando yo escribo un código le pongo insertar, se escribe ese código en la máquina. Pero, por ejemplo, ese G54 no era G54, me equivoqué. ¿Ya? Era G55. G55, alterar. ¿Se dieron cuenta que se modificó? ¿Sí? O bien,
ese G55 yo lo quiero borrar. Aprieto Delete. ¿Sí? ¿Lograron ver eso? ¿Y el can? El can, si yo estoy escribiendo G90 y era 90 y no era no era G92, estoy escribiendo, aprieto can, esa instrucción me la desaparece en este tipo de simulador, porque en la práctica, cada vez que yo apriete can, se va a ir borrando un carácter hacia atrás. ¿Ya? En el simulador yo aprieto can y me desaparece completo el código que yo escribí. Pero en la máquina, a pie de máquina, si yo escribí G92 y en vez de 2 era G90, yo aprieto una vez can y se vuelve hacia atrás un carácter. Se eliminaría el 2, por ejemplo, y volvería a escribir el 0. Cada vez que yo aprieto can, es un carácter que se va a ir hacia atrás borrando. ¿Ya? Acá en el simulador, yo aprieto can, me desaparece todo el código. Debo volver a escribirlo. Es el can. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en vez de G40, por ejemplo, aquí yo quería poner G49. G49, alterar. El cursor debe estar sobre el carácter que yo quiero modificar. Por ejemplo, ahí está sobre el G49, lo quiero borrar. Delete. ¿Sí? Ya voy a seguir escribiendo entonces G49, insert, G40, insert, G80, insert, y etcétera. ¿Ya? Le voy a poner fin de bloque, insertado. Y así van bajando. Entonces, esa es la forma que se ocupa mucho también en la empresa, es programación a pie de máquina. Esto se llama programación a pie de máquina. Ustedes están al lado de la máquina programando código a código. Están con el plano, y con el plano van transformando toda esa información de plano, lo están llevando a códigos. Es lo que hemos hecho durante todas estas clases. Que ustedes tienen un plano y generan toda la instrucción de camino herramienta para generar el movimiento. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Genial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar, ya ahí tendrían por lo menos gran parte de la parte operación con estos botones y con dar ciertas instrucciones. Lo que les voy a enseñar ahora a cómo montar herramientas en el magazine de la máquina. Cómo montar herramientas. Porque ya teniendo ya las herramientas montadas, ya podríamos empezar a generar algunos movimientos con esta herramienta, ¿sí? Otra cosa, como detalle así, como gráfico, en la parte, a ver si voy a esconder un poquito, perdón. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Ya no es necesario escribir el código del home? Sí, es necesario. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo, yo la máquina la puedo tener en cualquier punto, entonces yo voy a obligar siempre, es bueno, en estos controles FANU, en otros tipos de controles no, pero en el control FANU es bueno partir siempre de home, obligar a la máquina a partir de home. Aunque yo la haya referenciado, porque recuerde, la parte referencial, cuando yo parto con la máquina y la enciendo, envío a home para que se pueda mover. Pero yo dentro del programa obligo a la máquina a partir de ese punto para generar todos los movimientos. Es una buena práctica. O sea, igual tengo que escribir el código. Sí, hay que escribir el código. Ya. Todo tal cual como ustedes lo programaron manualmente, hay que volver a escribirlo. ¿Sí? Ya, le había dicho, perdón. Por ejemplo, si se dan cuenta, en este lado donde dice Matching Model, yo tengo diferentes tipos de modelos de máquinas, ¿ya? Que se podrían encontrar en el mercado. Por ejemplo, voy a presionar la general 1, se dan cuenta que iba cambiando más que nada la forma geométrica de la máquina, ¿ya? Más que nada estético, esto, ¿ya? Igual podría servir. De ahí pueden poner la máquina que estimen conveniente o la que tengan ahí en la empresa donde estén trabajando. ¿Sí? Más que nada esto es visual.
¿ya? Ustedes escogen la máquina que ustedes estimen conveniente. Yo la tenía con la primera, ¿no? Con ese tipo de máquina. ¿Ya? Sí, se me había olvidado y decirle eso, ya que está el matching model, el tipo máquina. Yo voy a dejar esta con magazine de este estilo y con gancho de cambio de herramienta. ¿Ya? Entonces, vamos a, antes de irnos a break, vamos a... Profe, ¿cuál dejó? yo le dije la primera, la general 1. Ahí. ¿Ya? Ustedes vayan después viendo todos los modelos y vayan viendo diferentes tipos de modelos de máquina, más que nada. ¿Okay? Vamos a generar el montaje de herramientas que desapareció. Acá, en el botón donde dice manejo de herramientas, acá, se nos abre una ventana de todos los tipos de herramientas que están configuradas en la máquina. ¿Logran ver esta ventana, cierto? Manejo de herramientas. Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, voy a abrir la primera, doble clic, y nos muestra el tipo de herramienta que hay. ¿Ya? Tengo planas, esféricas también, estas de bola también, pero solamente en la esquina redondeado. Tengo tipo de brocas para mandrinar, machos de roscado, forma de escuadras, ¿ya? Presas con 45 grados, escariadores, brocas centro, ¿sí? Entonces, tengo toda una biblioteca de herramientas que ustedes después la van a ir explorando para poder montar dentro de la máquina. Por ejemplo, yo quiero montar una broca, y acá le pongo el diámetro. ¿Ya? Ese va a ser el diámetro de la broca que tenemos. Por ejemplo, si quiero montar una broca de 12 milímetros, perfecto. Broca de 12 milímetros. Y una cierta longitud. Ojo con esta longitud, miren la cota, desde dónde está hasta dónde está. Parte del cono, ¿cierto? Del final del cono hasta la punta de la broca. ¿Ya? La forma que tiene este software de representar esta altura es de esa forma. ¿Ya? Entonces, si yo pongo una longitud muy corta, por ejemplo, si pongo, no sé, 40 milímetros, por decir algo, no va a ser lo que sobresale la broca. Va a estar tomada desde el cono hacia abajo. Entonces, de repente le va a quedar muy cortita montada. Veamos el caso. Voy a aceptar esto. No, mira, me está diciendo que es muy corto. Ya, venga, voy a poner 60, lo que estaba. 60, 12. Entonces, esta herramienta ya quedó configurada. Dice taladro, longitud 60, diámetro 12. Yo la voy a hacer un clic y sin soltar el clic derecho, la voy a arrastrar y la voy a montar en el número 1 del magazine. Por ejemplo, voy a tomar esta fresa plana, aunque usted no lo crea una fresa, voy a poner fresa diámetro 10, por ejemplo. Ok. La pincho, la arrastro a la segunda. Está montada en la segunda. Otra broca la voy a arrastrar a la tercera, y así ustedes podrían ir montando herramientas en todo el magazine. Obviamente ustedes la van configurando de acuerdo a los diámetros que están trabajando. Ya yo la estoy tirando nomás de acuerdo a lo que ya estaba planificado, o a lo que estaba ya por defecto acá en el software. La voy a poner OK. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ya montamos diferentes tipos de herramientas en el magazine? ¿Sí? Esa es la forma de montar herramientas en este software. En la máquina, obviamente, ustedes la montan y la encajan acá físicamente. Por ejemplo, ya que tenemos varias herramientas montadas, ¿sí? Tenemos varias herramientas montadas, y acá aparecen los numeritos, ¿se dan cuenta? El número 24, veo mal los números, pero recuerden que era el número 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo que habíamos montado. Entonces, hagamos un pequeño programa corto y llamemos a la herramienta, por ejemplo, a la 1, 2, a la 3, a la 4, a la fresa. Llamemos esta herramienta. Llamemos a la herramienta 4. ¿Cómo haríamos esa?
MDI. MDI, bien. ¿Qué más? T1, M6. No, antes de eso, Program. program, muy bien. Pues anoten todos estos pasos, porque si no, no lo van a hacer. MDI, program. Luego, De En la nuevo pantalla, MDI. MDI la que está en pantalla, ¿cierto? La que está en pantalla. Este MDI. Entonces, anoten estos pasos, chicos. Entonces, MDI, luego program, luego MDI nuevamente en pantalla. ¿Sí? Y ahora sí, generemos la instrucción. Entonces, llamemos a la herramienta número, era la 1, 2, 3, 4. T4, input, M6, input. Y presionamos nuestro botón verde, que era el cycle start. Y nos generó nuestra instrucción de cambio de herramienta. ¿Sí? Y ahí ya tendría montada la herramienta 4. ¿Sí? Echemos a andar esta herramienta, por ejemplo, a unos 600 revoluciones por minuto. ¿Cómo haría eso? Vamos a encender el lucillo a 600 revoluciones por minuto, en sentido horario. ¿Cómo sería esa instrucción? El CPDLCW. No, pero vamos a generar vamos a crear el código para encender el lucillo en forma horaria con 600 revoluciones por minuto. ¿Cómo sería el código? Sería M3, S. M3, S100. M3, Ay, la input, máquina. sí, la máquina, M3, input, M3, ¿qué más? Y ¿A el cuánto S, RPM? ¿El S a cuánto era? 600. No, 600. S600, input. Y ahí se nos creó la instrucción en la máquina, M3, S600. Cycle start. Ahí sí. ¿Sí? Y ahí ya estaría girando el lucillo 600 revoluciones. ¿Sí? Y para detener el lucillo, ¿qué código era? El M5. M5. M5, veamos. M5, input, y cycle start. Entonces, ya podemos generar instrucciones cortas para poder generar ciertos movimientos. ¿Sí? Hasta acá, ¿dudas? Entonces, vimos todos los botones, los más utilizados ¿sí? en la máquina. Sabemos ya cómo Profe. generar instrucciones cortas, dígame. Si tuviera presionado ahí el spindle stop, igual se hubiera tenido el huesillo, ¿no? Sí, también, hagámoslo. Por ejemplo, como ya le dimos una instrucción a la máquina, aunque haya desaparecido esa instrucción, quedó unas ciertas revoluciones en la máquina. Si yo presiono el botón en modo MPG, no está encendiendo el lucillo. No me está encendiendo. Ya bueno, pongamos la instrucción nuevamente. MDI, program, MDI. M3, input, S600, que le habíamos puesto delante, input, cycle start. Si yo presiono el botón, no está deteniendo, porque está en modo MDI, está en modo MDI, pero eso no está generando la detención. Pero en el modo manual, en MPG, ahí sí lo puedo detener. ¿Sí? Entonces, en MPG, como ya la última instrucción eran 600, yo lo puedo dar al lucillo
y le puedo detener el lucillo. Si yo le pongo close wait, va a girar para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Mira. Horario, antihorario. Va girando hacia el otro lado, hacia forma horaria. Por lo general, las fresas, la broca sí o sí, en forma horaria, siempre. Pero hay fresas también que pueden girar en forma antihoraria, que tienen los filos hacia el otro lado. ¿Ya? Hay diseños de esa forma, ya se pueden hacer. Pero por lo general las brocas y las fresas son en forma horaria. ¿Sí? Entonces ya, por lo menos, sabemos cómo hacer instrucciones, sabemos también cómo montar herramientas en la máquina y para qué sirve cada uno de estos botones. De ahí, después del break, les voy a enseñar cómo montar el material en la máquina, cómo establecer las dimensiones del material y cómo tomar los offsets de altura. Y vamos a hacer un pequeño programa corto, un simple perforado. Vamos a hacer 4 perforaciones, creando el programa corto en la máquina y lo vamos a ejecutar. Eso es lo que vamos a hacer después del break. Entonces vamos a montar un trozo de material, a tomar los offsets de altura, vamos a establecer el 0 pieza y vamos a generar un pequeño programa corto con una broca centro. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer de ahí. ¿Sí? Así que a las 9:45 continuamos. ¿Sí? ¿Duda hasta ahora? ¿Hasta lo que hemos visto en la parte de operación? No. No. ¿No? Claro, claro. Tomaron apunte, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Yo lo que voy a hacer ahora, para no generar un video tan largo, voy a terminar esta sesión. Me voy a volver a conectar de ahí un rato más a la misma sesión. ¿Ya? Ya. Ustedes igual se conectan a esta misma sesión. Yo voy a desconectar para poder generar el video y no genere tan largo y voy a guardarlo en el disco duro. ¿Ya? Así que a las 9:15 lo volvemos, o sea, 9:45 lo volvemos a ver. Ya. Ya chicos, ahí nos vemos. A ver, compartir y